Demet Özdemir acaba de soltar la bomba sobre Can Yaman y es que nadie se lo esperaba. ¿Os acordáis de todo el salseo que hubo? Pues parece que ahora la verdad sale a la luz y, creedme, es más jugosa de lo que pensábamos. Yo cuando leí esto me quedé en plan. ¿En serio? Porque claro, todos recordamos la química brutal que tenían en Erkencicus, que si eran pareja, que si no, que si se casaban un no parar. Pero ahora Demet ha sido súper clara y ha dicho algo que cambia totalmente la perspectiva. Para ser honestos, yo siempre tuve mis dudas. Sí, se les veía muy bien juntos, la química en pantalla era una locura, pero a veces esas cosas son puro marketing, ¿verdad? Y Can Yaman, con todo el rollo de su fama y sus proyectos en Italia, pues siempre ha sido un personaje un poco misterioso. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet está harta de que la sigan relacionando con Can. Ya ha pasado tiempo, ella ha seguido su camino, ha tenido otras relaciones, y parece que ya no quiere cargar con ese pasado. Y es normal, ¿quién quiere que le anden preguntando siempre por un ex, sobre todo si la relación fue tan mediática? Muchos dicen que Can todavía siente algo por ella, que la echa de menos, que incluso le ha intentado contactar. Pero según lo que ha dicho Demet, la cosa no va por ahí. Ella ha sido muy enfática en que lo que tuvieron fue algo del pasado y que ahora son solo amigos, si es que son amigos. Ha dejado caer que la relación tuvo sus cosas, sus dificultades, y que ella decidió poner punto final por su propio bienestar. Ojo a esto. No se ha mojado mucho en detalles, que tampoco esperamos que lo haga, no. Pero sí que ha insinuado que la dinámica entre ellos no era tan idílica como parecía desde fuera. Que a lo mejor Can tenía una forma de ser o unas exigencias que a ella no le venían bien. Y claro, cuando eres una actriz joven y con tanto éxito, lo último que quieres es sentirte encasillada o atada a alguien que te limita. A ver, yo lo veo desde este punto de vista. Demet es una mujer súper empoderada, con muchísimo talento y una carrera que va viento en popa. No necesita a nadie que la impulse, ella ya vuela sola. Así que si ha dicho que la relación con Can ya es cosa del pasado, y que no hay más salseo ahí, pues habrá que creerla. Lo que a mí me da la intriga es que habrá sido lo que realmente hizo que Demet pusiera tierra de por medio. ¿Fue algo gordo? ¿Fue una acumulación de pequeñas cosas? Can Yaman tiene esa fama de ser muy pasional, muy intenso. A lo mejor esa intensidad, que a muchas nos puede encantar en la tele, en la vida real puede ser un poco abrumadora. Y pensando en Can, ¿cómo se tomará esto? Porque él siempre ha sido el que ha dado mucho que hablar de su vida sentimental. Ahora que Demet pone un poco de orden y dice su verdad, a lo mejor él se queda un poco descolocado. O a lo mejor ya lo sabía y está más que preparado. ¿Quién sabe con estos dos? Pero lo más interesante de todo es el mensaje que manda Demet. Es un mensaje de autorrespeto, de poner límites. Y eso en el mundo de la farándula, donde todo es tan volátil, es súper importante. Demuestra que ella sabe lo que vale y que no va a sacrificar su paz por un romance mediático. Y para ser sinceros, esta revelación de Demet me ha dejado pensando un montón en cómo a veces vemos a las parejas de famosos y nos creamos una película que nada tiene que ver con la realidad. Vemos la química en pantalla, leemos los titulares y pensamos que todo es perfecto. Pero detrás de las cámaras, la vida real es otra cosa. Así que, después de escuchar esto, ¿creéis que Demet ha hecho bien en ser tan tajante sobre Can Yaman?